Entre 1945 y 1950, miles de oficiales y jerarcas nazis desaparecieron de Europa. No fueron capturados ni juzgados. Con documentos falsos, pasaportes de la Cruz Roja y ayuda de redes eclesiásticas, cruzaron océanos rumbo a América del Sur. Allí encontraron gobiernos dispuestos a protegerlos, cuentas bancarias preparadas y comunidades que hablaban su idioma. En Argentina, Paraguay y Chile, esos fugitivos reconstruyeron sus vidas. Algunos se infiltraron en industrias, otros en las Fuerzas Armadas. En Chile, una colonia alemana aislada funcionó como enclave cerrado, con jerarquías y castigos inspirados en el viejo Reich. El dinero del nazismo, trasladado por bancos europeos, financió su supervivencia durante décadas. ¿Cómo se organizó la mayor fuga de criminales de guerra del siglo XX? ¿Qué papel jugaron los gobiernos y las instituciones que los recibieron? ¿Hasta qué punto el sueño de un nuevo Reich logró sobrevivir en el exilio? Crepúsculo del Reich, el fin y la fuga. En las postrimerías de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas convergían sobre Berlín y los ejércitos aliados atravesaban las últimas defensas alemanas desde el oeste, el Tercer Reich enfrentaba su extinción inevitable. Las calles de la capital se habían transformado en cementerios de escombros. Los ministerios ardían, los archivos se destruían sistemáticamente, y las órdenes militares apenas llegaban a las unidades dispersas. Hitler, recluido en su búnker subterráneo, aún pronunciaba discursos sobre victorias imposibles, pero en los despachos del SD y las oficinas de las SS se tramaba algo distinto, no la continuación de la guerra, sino la supervivencia después de ella. El colapso militar había comenzado mucho antes. Desde la derrota en Stalingrado en 1943 y el desembarco aliado en Normandía en 1944, la maquinaria bélica alemana se desintegraba, la Luftwaffe carecía de combustible para mantener aviones en el aire, las fábricas de armamento, bombardeadas sin tregua, producían una fracción de lo necesario. Los frentes oriental y occidental se acercaban inexorablemente hacia el corazón de Alemania. En ese contexto, ciertos jerarcas comprendieron que el Reich no resurgiría en Europa. La pregunta entonces no era cómo ganar, sino cómo escapar del juicio que vendría después de la derrota. Durante el invierno de 1945, mientras millones de refugiados huían por carreteras heladas y ciudades enteras quedaban reducidas a ruinas, una red clandestina comenzó a operar desde las sombras del aparato nazi. Oficiales del Servicio de Seguridad, miembros de la Gestapo y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores elaboraron listas de contactos en países neutrales. España, Portugal, Suiza y Argentina aparecían como destinos posibles. Existía un principio tácito entre estos hombres. El Reich podía caer como estructura política, pero la ideología debía preservarse. Esa convicción, compartida por figuras como Walter Schellenberg y Karl Wolff, dio origen a lo que después se conocería como las Ratlines, las rutas de escape hacia América Latina. La mentalidad de supervivencia dominaba el aparato nazi en sus últimos días. Algunos oficiales comenzaron a planificar su fuga con precisión casi empresarial. Sabían que el mundo de posguerra necesitaría expertos, ingenieros, científicos, médicos y técnicos dispuestos a ofrecer sus conocimientos a cambio de protección. Esta lógica transaccional permitió que centenares de nazis se integraran posteriormente en programas estadounidenses, soviéticos y sudamericanos. El Servicio de Seguridad del Reich clasificó a sus miembros según su grado de implicación en crímenes de guerra, determinando quiénes podrían reaparecer en el exterior con nuevas identidades. En Baviera y Austria, pequeños grupos de oficiales crearon depósitos con lingotes de oro, obras de arte y documentos falsos. Parte de esos recursos, transportados a través de Suiza e Italia, financiarían más tarde las rutas de escape. El régimen ya no creía en la victoria militar, pero sí en una continuidad espiritual.
El mito de que el nazismo podía renacer en otro continente comenzó a circular entre diplomáticos alemanes en Roma y Madrid. Para algunos jerarcas, Sudamérica ofrecía lo que Europa ya no podía: distancia geográfica, simpatía ideológica y gobiernos dispuestos a ignorar el pasado. Incluso antes de la capitulación, varios canales de fuga estaban operativos. En el norte de Italia, las SS mantenían contactos con miembros del clero católico y con redes humanitarias que ayudaban a desplazados de guerra. Lo que comenzó como asistencia humanitaria se transformó en infraestructura de evasión. A través de monasterios en Génova, Milán y Roma, se otorgaban refugio temporal y documentos falsos a antiguos oficiales. En Roma, algunos sacerdotes vinculados al Vaticano gestionaban certificados de identidad emitidos por la Cruz Roja Internacional, documentos que no requerían comprobación exhaustiva de antecedentes. Con ese papel, miles de fugitivos obtuvieron pasaportes temporales y embarcaron hacia Sudamérica. Simultáneamente, en España y Portugal, diplomáticos alemanes y simpatizantes del régimen organizaron otros canales de salida. La dictadura de Francisco Franco ofrecía un terreno propicio, oficialmente neutral, pero ideológicamente cercana al fascismo. En los puertos de Cádiz y Barcelona se documentaron embarques de fugitivos que, con pasaportes falsos, partían hacia Buenos Aires o Montevideo. La mayoría de las rutas terminaban en 3 destinos: Argentina, Paraguay y Chile. En esos países existían comunidades alemanas consolidadas, simpatizantes del régimen y gobiernos que mantenían relaciones ambiguas con los aliados. Las conexiones diplomáticas establecidas antes y durante la guerra facilitaron la obtención de visados. Cuando Berlín finalmente cayó en mayo de 1945, el camino ya estaba trazado. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. 2 días después, los restos de su gobierno intentaban negociar rendiciones parciales mientras la ciudad era ocupada por las tropas soviéticas. En las semanas siguientes, decenas de jerarcas nazis desaparecieron sin dejar rastro. Himmler sería capturado y se suicidaría. Müller y Bormann nunca serían hallados con certeza. En ese escenario caótico, comenzaron las fugas hacia el sur. Los aliados establecieron zonas de ocupación, pero las fronteras eran porosas. Austria, Italia y Suiza se convirtieron en puntos neurálgicos. Los monasterios de Italia septentrional, con religiosos y funcionarios de organizaciones de ayuda, elaboraban documentos de desplazados que los nazis utilizaban para asumir nuevas identidades. Los nombres austríacos o sudtiroleses eran comunes, pues pasaban fácilmente por refugiados de guerra. Los puertos italianos de Génova y Nápoles se transformaron en los principales puntos de salida. Desde allí partían barcos hacia Argentina, Paraguay, Brasil o Siria. Los fugitivos más importantes viajaban bajo identidades nuevas, acompañados por familias o cómplices que habían preparado el terreno en el extranjero. Paralelamente, en Suiza, un flujo de capitales del Reich alimentaba cuentas bancarias destinadas a financiar estas vidas clandestinas. Oro, divisas y obras de arte confiscadas durante la guerra fueron trasladadas mediante intermediarios. Los archivos de inteligencia de posguerra revelaron que varias instituciones financieras europeas facilitaron la conversión de activos nazis en fondos neutrales, utilizados posteriormente en Sudamérica para establecer empresas, comprar propiedades o financiar comunidades alemanas. La dispersión fue total. Miles de exmiembros del ejército alemán se mezclaron con los millones de desplazados europeos. Para los aliados, el objetivo inmediato era la desnazificación y la reconstrucción, no la persecución sistemática fuera de Europa. Esa brecha temporal permitió que centenares de jerarcas escaparan antes de que se cerraran las fronteras. Mientras algunos huían por pura supervivencia, otros concebían la fuga como movimiento estratégico. En los meses posteriores a la capitulación, en círculos reducidos de exoficiales y diplomáticos, comenzó a discutirse la posibilidad de reconstruir el poder del Reich fuera de Europa. No se trataba de una organización formal,
sino de un ideal que mezclaba nostalgia, fe ideológica y cálculo político. La idea de un cuarto Reich no se basaba en la conquista militar, sino en la preservación de la raza, la cultura y el espíritu nacional socialista. Los primeros rumores sobre una reorganización del nazismo en el exilio circularon entre los servicios de inteligencia aliados ya en 1946. Algunos informes mencionaban reuniones de antiguos jerarcas en zonas rurales de Alemania y Austria, donde se discutía la creación de redes de ayuda mutua Sudamérica, con su distancia geográfica, sus gobiernos autoritarios y su limitada supervisión internacional, aparecía como el escenario ideal para ese renacimiento. Las relaciones establecidas por diplomáticos alemanes durante los años 30 habían sembrado una base sólida. Argentina, bajo Juan Domingo Perón, mostraba abiertamente su simpatía por Alemania y su interés en atraer técnicos y científicos europeos. Esa afinidad política y cultural hizo del país el principal destino del éxodo nazi. Aunque muchos fugitivos llevaban una vida anónima, otros mantenían contacto entre sí. En los barrios alemanes de Buenos Aires, Bariloche o Córdoba, se formaron círculos donde se discutía la situación en Europa. Se recaudaban fondos para ayudar a los camaradas y se mantenían símbolos del antiguo régimen. Entre 1945 y 1950, se estima que entre 10 y 20.000 alemanes vinculados al nazismo lograron establecerse en América del Sur. No todos eran criminales de guerra, pero muchos pertenecían a las SS, a la Gestapo o habían participado en la administración del Reich. Su llegada coincidió con una etapa de expansión económica y de búsqueda de técnicos europeos en la región, lo que permitió su integración sin demasiada sospecha. El final del Reich no significó el final de su influencia. A través de las rutas de escape, la ideología, los fondos y las conexiones del Tercer Reich encontraron refugio y continuidad. El crepúsculo no fue una muerte inmediata, sino una lenta transformación que se convertiría en el motor simbólico de los años siguientes. La Red de las Sombras, Vaticano, Cruz Roja y la huida hacia el sur. La derrota del Tercer Reich dejó tras de sí un continente devastado, millones de desplazados y una maraña de intereses políticos y religiosos. En medio del caos, las fronteras se diluyeron, las autoridades locales colapsaron y el control aliado se extendía con lentitud. En ese contexto de confusión, miles de nazis aprovecharon el desorden administrativo para escapar de Europa. Pero esas fugas no fueron improvisadas. Se sustentaron en una red clandestina donde confluyeron intereses religiosos, humanitarios y políticos. El Vaticano, la Cruz Roja Internacional y decenas de organizaciones de caridad se enfrentaban a una avalancha de refugiados. Entre ellos se ocultaban los miembros del régimen nazi y las instituciones. Abrumadas por la magnitud del problema y movidas por la lógica de la caridad cristiana o del anticomunismo emergente, se convirtieron en canales involuntarios de la evasión más masiva del siglo XX. Tras la caída de Alemania, la Santa Sede desempeñó un papel ambiguo. Por un lado, el Papa Pío XII buscaba mantener la neutralidad del Vaticano y asistir a millones de desplazados europeos. Por otro, varios de sus funcionarios más próximos veían en los nazis una barrera útil frente a la expansión soviética. En esa ambigüedad nació el espacio propicio para las fugas. Alois Hudal, obispo austríaco y rector del Pontificio Instituto Teutónico de Santa María del Ánima en Roma, fue una figura clave. Conocido por su simpatía hacia el nacionalsocialismo, consideraba que muchos oficiales alemanes eran cristianos extraviados que debían ser protegidos del castigo comunista. Utilizando su posición, estableció contactos con antiguos oficiales de las SS y con agentes del SD, facilitando cartas de recomendación y certificados que abrían las puertas a documentos de la Cruz Roja. Los monasterios italianos, especialmente en Roma, Génova y Milán, sirvieron como refugios temporales para fugitivos alemanes y croatas. Los religiosos,
sin distinguir con claridad entre víctimas y verdugos, ofrecían asilo a quienes se presentaban como católicos perseguidos o desplazados políticos. Algunos superiores eclesiásticos, plenamente conscientes de la identidad de los refugiados, argumentaban que ayudarlos era un deber cristiano ante el riesgo de su ejecución o deportación a la Unión Soviética. En paralelo, la Santa Sede buscaba mantener su influencia en la Europa de posguerra. El Vaticano temía que la expansión del comunismo destruyera la estructura cristiana del continente, y en ese marco, la protección de antiguos nazis se convirtió en una forma de preservar una reserva espiritual contra Moscú. La otra pieza fundamental de la red de escape fue la Cruz Roja Internacional. Su misión humanitaria de ayudar a los millones de desplazados europeos la colocó en una posición ideal para ser explotada por fugitivos nazis. En 1945, la organización comenzó a emitir los pasaportes de desplazado, válidos para solicitar visados en otros países. El proceso era sencillo y, en la práctica, imposible de verificar. Bastaba con presentar una declaración de identidad, una carta de un sacerdote o una recomendación de alguna institución religiosa. En medio del caos de posguerra, las autoridades aliadas rara vez podían comprobar la veracidad de los datos. Así, miles de nazis obtuvieron documentos de viaje legítimos bajo nombres falsos. En Roma, oficinas de la Cruz Roja trabajaban junto a los centros eclesiásticos. Allí acudían refugiados de toda Europa, mezclados con criminales de guerra que se presentaban como simples desplazados austríacos o croatas. Los funcionarios, desbordados y presionados por la urgencia de repatriar a millones de personas, procesaban los papeles con rapidez y sin investigación profunda. Para 1947, el sistema se había convertido en una maquinaria casi automática. Documentos emitidos por la Cruz Roja, respaldados por cartas de sacerdotes, eran aceptados por consulados de países sudamericanos que buscaban inmigrantes europeos. De esa manera, los fugitivos podían obtener pasajes en barco y escapar de Europa bajo una identidad nueva. Italia se transformó en el epicentro de las ratlines. La combinación de caos posbélico, presencia aliada irregular y fuerte influencia del clero creó el escenario perfecto. Desde Roma, Milán y Génova partían los principales circuitos de evasión. Los protagonistas eran sacerdotes, monjes, diplomáticos y exmilitares que operaban bajo un sistema compartimentado para evitar rastreos. En Roma, los monasterios de la zona del Aventino y las iglesias teutónicas se convirtieron en refugios discretos. Allí se escondieron figuras como Franz Stangl, comandante de Treblinka, y Gustav Wagner, suboficial de Sobibor. Los fugitivos permanecían ocultos durante semanas o meses hasta obtener documentación y pasajes. Desde Génova, embarcaban en buques de carga o de inmigración rumbo a Sudamérica. Otra ruta importante pasaba por el norte de Italia, a través de Bolzano y la frontera con Austria. En esa región actuaban redes de sacerdotes alemanes y tiroleses que facilitaban el paso de las montañas y los contactos con funcionarios de la Cruz Roja. El tránsito era constante. Cada mes decenas de fugitivos cruzaban hacia Roma con el propósito de embarcar. Los documentos encontrados años después muestran una coordinación sorprendente. Listas de nombres, identidades falsas, cartas de recomendación e incluso mapas de rutas. Aunque el Vaticano nunca reconoció oficialmente esas actividades, la tolerancia hacia ellas fue evidente. Los aliados sabían de la existencia de estos canales, pero priorizaban otros asuntos: el control del comunismo, la reconstrucción de Europa y la reconfiguración política de Italia. El contexto geopolítico de la posguerra también contribuyó al éxito de las ratlines. En plena formación de los bloques de la Guerra Fría, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a considerar a muchos ex-nazis como piezas útiles en la lucha contra la Unión Soviética. Científicos,
Técnicos e incluso agentes de inteligencia fueron reclutados para programas occidentales, mientras otros escapaban sin dificultad gracias a la indiferencia de las potencias. En los Balcanes y en Italia, servicios de inteligencia británicos y estadounidenses toleraron la huida de colaboradores anticomunistas, incluso si habían participado en crímenes de guerra. Esa lógica permeó el conjunto del sistema. Los agentes aliados que operaban en Roma y Génova sabían que entre los refugiados había criminales, pero su prioridad era evitar que cayeran en manos soviéticas. Algunos de los fugitivos más importantes contaron con la protección directa de antiguos contactos diplomáticos. En Madrid, la red del general Franco funcionaba como otro nodo. Alemania había mantenido relaciones estrechas con España y los servicios secretos españoles ayudaron a trasladar nazis hacia América Latina. Portugal desempeñó un papel similar, sirviendo como punto de tránsito hacia Argentina y Brasil. El resultado fue una red internacional en la que se mezclaban religión, espionaje, economía y política. Lo que comenzó como un esfuerzo de caridad para los desplazados se transformó en una operación global de encubrimiento. Las rutas desembocaban principalmente en Argentina, Paraguay, Chile y Brasil. En Buenos Aires, la administración de Juan Domingo Perón mantenía una política de acogida hacia europeos con el propósito de modernizar la población. Los consulados argentinos en Roma y Génova expedían visados con relativa facilidad. Bastaba presentar un documento de la Cruz Roja y una carta de recomendación. En muchos casos, los propios funcionarios sabían que se trataba de exoficiales alemanes, pero lo consideraban un beneficio. Hombres disciplinados, formados, anticomunistas. Así llegaron a América del Sur figuras como Adolf Eichmann, quien obtuvo su documentación bajo el nombre de Ricardo Clement, Erich Priebke, con identidad de comerciante, y Joseph Mengele, bajo una sucesión de alias. Cada uno siguió rutas similares: refugio eclesiástico en Italia, documento de la Cruz Roja y embarque en Génova. En Paraguay, el régimen de Alfredo Stroessner se convirtió en un refugio posterior para fugitivos. En Chile, la red de colonias alemanas en el sur facilitó la integración de numerosos exmilitares. La red de escape no solo se sostenía en la ayuda moral o religiosa, también tenía una infraestructura económica considerable. Parte del tesoro del Reich fue trasladado durante los últimos meses de la guerra hacia bancos suizos y austriacos. Desde allí se redistribuyó para financiar las fugas. En Roma y Génova operaban intermediarios que cobraban sumas considerables por documentos y pasajes. Las conexiones empresariales alemanas en Sudamérica facilitaron la absorción de ese capital. Empresas comerciales, agrícolas e industriales sirvieron como tapaderas para legalizar fondos provenientes de Europa. En Buenos Aires, Montevideo y Asunción surgieron compañías vinculadas a antiguos oficiales que se presentaban como inmigrantes empresarios. Hacia 1950, las Ratlines comenzaron a desmantelarse. La presión de los juicios de Nuremberg y las investigaciones internacionales redujo la tolerancia hacia las fugas. Sin embargo, para entonces miles de nazis ya se encontraban a salvo en Sudamérica con identidades consolidadas. Algunos incluso mantenían contacto entre sí, creando pequeñas redes sociales y políticas en el exilio. El Vaticano, ante las crecientes críticas, negó oficialmente su participación. La Cruz Roja reformó sus procedimientos, imponiendo controles más estrictos, pero el daño ya estaba hecho. Las rutas habían funcionado con eficacia casi perfecta durante 5 años. El silencio institucional permitió que el fenómeno quedara oculto durante décadas, hasta que las investigaciones periodísticas y judiciales de los años 70 y 80 comenzaron a exponerlo. Las Ratlines no fueron solo un conjunto de rutas clandestinas. Representaron una transición histórica entre dos mundos, el del fascismo derrotado y el de la Guerra Fría naciente. A través de ellas, miles de hombres que habían servido al Reich encontraron una nueva función en un contexto global marcado por el miedo al comunismo. La ideología nazi no desapareció, se adaptó
se ocultó y sobrevivió en las sombras de los monasterios, en los puertos italianos y en las pampas sudamericanas. El Vaticano y la Cruz Roja actuaron dentro de su propia lógica moral, pero sus acciones tuvieron consecuencias profundas. En nombre de la caridad se perpetuó la impunidad, en nombre del anticomunismo se protegió a verdugos, y en nombre de la reconstrucción se silenció uno de los episodios más oscuros del siglo XX. El refugio austral, Argentina, Paraguay y Chile bajo la sombra del Reich. Mientras Europa trataba de reconstruirse de las cenizas, miles de ex-nazis cruzaban los océanos con pasaportes de la Cruz Roja y nombres falsos. Su destino no era Estados Unidos ni Suiza, sino el extremo sur del continente americano, un territorio lejano, inabarcable y políticamente permeable. La elección no fue casual. Desde antes del final de la guerra, Sudamérica se había convertido en un lugar de simpatía hacia Alemania. La presencia de comunidades germanoparlantes, el aislamiento geográfico y la debilidad de los controles migratorios ofrecían el escenario perfecto para una nueva vida. La imagen del continente como refugio austral se cimentó en 3 países: Argentina, Paraguay y Chile. En ellos, los fugitivos encontraron gobiernos dispuestos a recibirlos, redes de apoyo entre colonias alemanas y una atmósfera donde el pasado europeo podía desaparecer bajo el sol del hemisferio sur. En 1946, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de Argentina con un proyecto nacionalista que combinaba modernización industrial, fervor católico y neutralismo frente a las potencias aliadas. Su gobierno veía en la inmigración europea un medio para revitalizar el país con mano de obra calificada y reforzar su identidad blanca y cristiana. Alemania, pese a la derrota, seguía siendo símbolo de disciplina y tecnología. Esa percepción, sumada al anticomunismo de Perón, creó un terreno fértil para recibir a ex-nazis. Entre 1946 y 1950, el país se convirtió en el principal destino de las ratlines. Los consulados argentinos en Génova, Roma y Madrid expedían visados a miles de inmigrantes bajo identidades ambiguas. Muchos de ellos eran nazis encubiertos, protegidos por una red de funcionarios, sacerdotes y empresarios alemanes que operaban con conocimiento del gobierno. La mayoría de los fugitivos llegaban al puerto de Génova, donde abordaban barcos de línea regular con documentación expedida por la Cruz Roja. Tras semanas de viaje, desembarcaban en Buenos Aires, donde eran recibidos por miembros de la comunidad alemana o por agentes locales del Servicio de Inmigración. Entre 1946 y 1952, decenas de oficiales de las SS, de la Gestapo y del ejército nazi se instalaron en Argentina. Adolf Eichmann, responsable de la logística del Holocausto, fue uno de los más notorios. Llegó en 1950 con identidad falsa y trabajó en fábricas y talleres, protegido por el anonimato de la periferia bonaerense. La Argentina de posguerra contaba con una red alemana consolidada. Escuelas, clubes sociales, bancos y empresas servían de cobertura para los recién llegados. En Bariloche, ciudad enclavada entre lagos y montañas patagónicas, la colonia alemana prosperaba desde principios del siglo XX. Allí se integraron numerosos fugitivos, atraídos por el paisaje alpino y el aislamiento. Los barrios alemanes de Córdoba, Misiones y Buenos Aires ofrecían refugios donde nadie preguntaba por el pasado. Empresarios alemanes radicados en el país facilitaron empleos y viviendas. Se establecieron talleres de ingeniería, comercios y empresas agrícolas. Algunos exoficiales se convirtieron en asesores técnicos de industrias estatales o privadas. La red era discreta pero eficaz. Se ayudaban mutuamente con dinero, contactos y silencio. El gobierno peronista promovía la idea de una Argentina refugio de la civilización occidental. En esa visión, los alemanes no eran criminales, sino víctimas del caos europeo. El aparato policial, lejos de perseguirlos, garantizaba su seguridad. Los servicios de inteligencia argentinos, formados en parte por instructores alemanes, mantenían archivos sobre los recién llegados, pero rara vez actuaban en su contra.
La sociedad, por su parte, oscilaba entre la indiferencia y la admiración. Muchos veían a los alemanes como trabajadores ejemplares. Pocos conocían su pasado. Así se consolidó el mito del alemán correcto, que ocultaba detrás del acento y la disciplina una historia de sangre. Paraguay, bajo el gobierno del general Higinio Morínigo y luego de Alfredo Stroessner, desempeñó un papel crucial en la segunda fase de la diáspora nazi. Aunque el país era pequeño y empobrecido, su aislamiento geográfico lo convertía en un escondite ideal. La frontera con Argentina y Brasil era extensa y poco controlada, lo que facilitaba el tránsito clandestino. Durante los años 40, Paraguay ya albergaba colonias alemanas establecidas en el Chaco y en zonas agrícolas del sur. Estas comunidades ofrecieron refugio a fugitivos que cruzaban desde Argentina. Con el ascenso de Stroessner en 1954, la protección se volvió sistemática. Hijo de un inmigrante bávaro, Stroessner admiraba la disciplina militar alemana y se rodeó de asesores de origen germano. Bajo su régimen autoritario, Paraguay se transformó en uno de los últimos santuarios nazis de América. El médico Joseph Mengele, tras su paso por Argentina, se refugió en Paraguay en la década de 1950, donde obtuvo ciudadanía bajo el nombre de José Mengele. Vivió protegido por autoridades locales y por familias alemanas influyentes. Otros, como el oficial de las SS, Eduard Roschmann, conocido como el Verdugo de Riga, también hallaron amparo. La policía paraguaya no solo los toleraba, en algunos casos los integraba en sus servicios técnicos o sanitarios. El país se convirtió en un punto intermedio para fugitivos que transitaban entre Argentina, Brasil y Bolivia. La ausencia de extradiciones y la corrupción institucional garantizaban una seguridad total. Aunque oficialmente neutral tras la guerra, Paraguay mantuvo vínculos con Alemania Occidental durante los años 50. Empresas y bancos alemanes canalizaban inversiones en infraestructura, lo que permitió a muchos ex-nazis reinsertarse como técnicos o ingenieros. El régimen de Stroessner, abiertamente anticomunista, consideraba a estos inmigrantes aliados ideológicos. A cambio, ellos ofrecían experiencia militar, conocimiento técnico y una lealtad basada en el silencio. Chile, aunque menos relevante en número, desempeñó un papel simbólico en la supervivencia del ideario nazi. Durante los años 30, el país había recibido una importante inmigración alemana que contribuyó al desarrollo agrícola e industrial del sur tras la guerra. Ese tejido social sirvió de abrigo a los fugitivos. Las autoridades chilenas, centradas en la reconstrucción interna, apenas supervisaban la inmigración europea. Algunos nazis ingresaron directamente desde Argentina, otros en barcos que atracaban en Valparaíso. El caso más emblemático fue el de Colonia Dignidad, fundada en 1961 por Paul Schaeffer, un ex suboficial del ejército alemán acusado de abusos sexuales en su país. Bajo el pretexto de crear una comunidad agrícola cristiana, Schaeffer estableció un enclave cerrado en el sur de Chile, cerca de Parral. La colonia funcionaba como una sociedad totalitaria: control absoluto de los habitantes, aislamiento del exterior, adoctrinamiento y castigos. Con el tiempo se convirtió en centro de operaciones durante la dictadura de Pinochet, sirviendo como campo de detención y tortura. Los vínculos de Schaeffer con antiguos oficiales nazis y con servicios de inteligencia alemanes y chilenos confirmaron que la ideología del Reich había encontrado continuidad ideológica en el cono sur. Además de Colonia Dignidad, otros ex-nazis se establecieron en zonas rurales. Algunos fundaron empresas forestales o agrícolas. Otros se integraron en universidades y escuelas técnicas. La comunidad alemana mantenía un hermetismo casi absoluto. El idioma, las costumbres y la religión servían como barrera cultural que impedía la intrusión del Estado. En ese entorno cerrado, la memoria del Reich se preservó a través de símbolos, himnos y celebraciones discretas. Las comunidades germano-sudamericanas fueron el esqueleto sobre el que se sostuvo el refugio nazi.
Desde el siglo XIX, colonos alemanes habían fundado pueblos y asentamientos en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Eran sociedades cohesionadas, de fuerte identidad étnica, con escuelas propias y lazos comerciales transatlánticos. Cuando los fugitivos del Reich comenzaron a llegar, encontraron una estructura ya lista, idioma, religión, costumbres y una lealtad que trascendía la política. En muchas de estas comunidades, el nazismo había tenido simpatizantes antes y durante la guerra. Los clubes alemanes organizaban actos con banderas con esvásticas y enviaban donaciones al gobierno de Hitler tras la derrota. Esos vínculos se mantuvieron, aunque en secreto. Las colonias actuaron como refugios físicos y culturales. Algunos fugitivos se hicieron pasar por parientes lejanos o técnicos contratados. La comunidad protegía su identidad a cambio de trabajo o dinero. En lugares como La Falda, Bariloche, Osorno o Encarnación, el acento alemán y la arquitectura bávara eran parte del paisaje, lo que hacía imposible distinguir entre el inmigrante inocente y el criminal encubierto. El refugio sudamericano no fue solo humano, sino también financiero. Durante los últimos meses del Reich, enormes sumas de dinero, oro y activos industriales fueron transferidos a cuentas en Suiza y luego reintroducidos en Sudamérica. Empresas mixtas germano-argentinas y bancos controlados por capital alemán sirvieron para blanquear esos fondos. Las inversiones se dirigieron a sectores estratégicos: minería, transporte, energía y agricultura. En Buenos Aires, Montevideo y Asunción operaban compañías creadas por antiguos funcionarios del Reich, con nombres neutros y apariencia legal. En algunos casos, esos capitales se vincularon con redes internacionales de contrabando de armas y tecnología. Durante la Guerra Fría, ciertos gobiernos occidentales miraron con indulgencia estas operaciones, considerando a los exnazis como aliados contra el comunismo. Para la mayoría de los fugitivos, la vida en Sudamérica fue un ejercicio de reinvención. Cambiaron de nombres, aprendieron español y construyeron nuevas familias. Algunos prosperaron, otros vivieron con paranoia constante, temiendo la extradición. Las reuniones sociales entre alemanes se realizaban en clubes cerrados, donde todavía se entonaban canciones militares y se recordaban los tiempos de orden y grandeza. Sin embargo, la integración no siempre fue pacífica. En algunos pueblos, los rumores sobre nazis escondidos alimentaban la curiosidad y el miedo. En otros, la indiferencia era total. El pasado quedaba sepultado bajo el pragmatismo del presente. El mito del Reich en el exilio se mantuvo vivo entre los propios refugiados. Algunos soñaban con el retorno a una Alemania purificada. Otros se conformaban con preservar la memoria. En la década de 1960, la aparente tranquilidad comenzó a resquebrajarse. Con el juicio a Adolf Eichmann tras su captura en Buenos Aires en 1960, el mundo volvió la mirada hacia Sudamérica. Las redes de cazadores de nazis, encabezadas por Simon Wiesenthal, revelaron la magnitud del refugio. Los gobiernos latinoamericanos, presionados por la opinión pública internacional, comenzaron a colaborar, aunque de forma desigual. En Argentina, la captura de Eichmann fue vista por muchos como una afrenta a la soberanía nacional. En Paraguay, las solicitudes de extradición de Mengele nunca prosperaron. En Chile, el aislamiento de Colonia Dignidad impidió cualquier investigación seria durante décadas. A pesar de los esfuerzos, la mayoría de los fugitivos murió en libertad. El Cono Sur fue más que un escondite. Fue el último capítulo del Tercer Reich en las sierras de Córdoba, en los lagos patagónicos, en los bosques del sur chileno y en las colonias del Chaco paraguayo. Sobrevivió una versión fragmentada del nazismo, una comunidad de hombres que habían perdido su país, pero no su fe en la jerarquía y el orden. Su presencia dejó huellas duraderas en la cultura de ciertas comunidades, en la estructura de seguridad de algunos regímenes militares y en la memoria colectiva del continente. Sudamérica se convirtió, sin proponérselo,
en el espejo donde el mundo vio reflejado el fracaso moral de Europa y la persistencia del totalitarismo bajo nuevas formas. Colonia Dignidad, el laboratorio del nuevo Reich. A finales de la década de 1950, en el remoto valle de Parral, región del Maule, comenzó a gestarse una comunidad agrícola que pronto se transformaría en uno de los lugares más enigmáticos y oscuros de América del Sur. Su fundador, Paul Schaeffer, un ex suboficial del ejército alemán y predicador carismático, había llegado a Chile acompañado por un grupo de familias alemanas que lo seguían desde su natal, Siegburg, huyendo de acusaciones de abuso infantil en Alemania Occidental. Schaeffer encontró en Chile un país políticamente estable, profundamente católico y con una larga tradición de inmigración germana. Presentó su proyecto como una misión de ayuda humanitaria, una colonia autosuficiente donde los inmigrantes podrían trabajar, rezar y educar a sus hijos lejos de la corrupción del mundo moderno. En 1961 fundó oficialmente Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, en un terreno de más de 16.000 hectáreas. Lo que comenzó como un refugio espiritual pronto se convirtió en un microestado totalitario, con su propio sistema judicial, estructura militar y fronteras internas. Para el exterior, Colonia Dignidad era una comunidad ejemplar. En realidad, funcionaba como una dictadura cerrada, modelada según los ideales del Tercer Reich. Schaeffer representaba el arquetipo del fanático sobreviviente del nazismo. Carismático, disciplinado, profundamente anticomunista y convencido de la supremacía moral germana. Había crecido en la Alemania hitleriana y absorbido su visión de jerarquía, pureza y obediencia. En Chile, reconstruyó esas estructuras bajo una nueva fachada. La religión predicaba una doctrina que mezclaba pietismo protestante con militarismo, imponiendo a sus seguidores una vida de trabajo, silencio y castigo. Su autoridad era absoluta. En Colonia Dignidad, Schaeffer era a la vez líder espiritual, comandante militar y juez supremo. Dividió la comunidad por género y edad. Los niños eran separados de sus padres, criados en internados donde se practicaba el adoctrinamiento ideológico y la sumisión total. Los adultos trabajaban de sol a sol en talleres, granjas y hospitales, bajo una vigilancia constante. La vida cotidiana seguía un patrón monástico: rezos, marchas, himnos en alemán, castigos físicos y rituales de humillación. Las comunicaciones con el exterior estaban prohibidas. Los colonos creían vivir en una misión divina, aislada de un mundo corrupto dominado por el comunismo y la decadencia moral. En el centro del complejo, Schaeffer mantenía un búnker y una red de sótanos donde ejercía control psicológico y físico sobre su comunidad. Colonia Dignidad estaba construida con precisión casi militar. Rodeada por alambradas, torres de vigilancia y puestos armados, se encontraba completamente aislada del entorno chileno. En la entrada, un portón con inscripciones en alemán y una caseta con guardias controlaban el acceso. Los visitantes eran recibidos con sonrisas, recorridos por jardines y muestras de hospitalidad, pero jamás se les permitía deambular sin acompañamiento. Tras las fachadas de casas bávaras y talleres agrícolas, se ocultaba un complejo de túneles, celdas y cámaras subterráneas. La colonia poseía su propio hospital, escuela, aserradero, planta eléctrica y emisora de radio. Todo era autosuficiente. Los colonos no recibían dinero, su trabajo era ofrenda a la comunidad. Los bienes eran administrados por un consejo dirigido por Schaeffer y un pequeño grupo de hombres de confianza, la mayoría exmilitares o antiguos miembros de organizaciones paramilitares alemanas. Los niños eran educados bajo un sistema rígido y doctrinario. Aprendían alemán como lengua principal y recibían instrucción física y moral orientada a la obediencia. La historia del nazismo era reinterpretada. Hitler no era presentado como criminal, sino como un líder que había buscado la redención de Alemania. Las canciones de la colonia, con melodías marciales y letras religiosas,
reproducían los tonos del nacionalsocialismo transformado en credo místico. Desde sus primeros años, Colonia Dignidad mantuvo contacto con redes de exnazis establecidos en Sudamérica. Schaeffer contaba con el apoyo logístico y financiero de alemanes que habían llegado a Argentina y Paraguay tras la guerra. A través de intermediarios, se comunicaba con comunidades alemanas en Bariloche, Asunción y Sao Paulo. Algunos exoficiales de las SS visitaron la colonia o enviaron donaciones. En Europa, grupos de simpatizantes ultraderechistas alemanes canalizaban fondos bajo la apariencia de ayuda religiosa. Los archivos posteriores demostraron que Schaeffer mantenía vínculos con miembros del Bund Deutscher Jugend y con círculos de inteligencia occidentales. Durante los años 60 y 70, la colonia funcionó como un punto de encuentro para diplomáticos y agentes que buscaban discreción. Su ubicación, alejada de toda vigilancia, la convertía en un lugar perfecto para operaciones encubiertas. La ideología subyacente seguía siendo la misma: pureza racial, disciplina, obediencia y rechazo absoluto del comunismo. En su estructura, Colonia Dignidad era un eco del Reich convertido en secta, un experimento de ingeniería social donde se replicaban los principios del totalitarismo bajo la máscara de la fe. El verdadero poder de Colonia Dignidad emergió durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tras el golpe militar de 1973, el enclave se alineó abiertamente con el régimen. Schaeffer ofreció sus instalaciones a los servicios de inteligencia chilenos, particularmente a la Dirección de Inteligencia Nacional. La colonia se transformó en centro de detención, interrogatorio y tortura. Prisioneros políticos del régimen fueron trasladados allí en secreto, desapareciendo sin dejar rastro. Los túneles subterráneos y las instalaciones médicas fueron adaptados para reclusión y experimentos. Los colonos, adoctrinados y temerosos, cumplían órdenes sin conocer el destino de los prisioneros. En los registros posteriores se descubrió armamento de fabricación alemana, sistemas de comunicación y un aeródromo clandestino que permitía el traslado de materiales y personas. El acuerdo con el régimen era mutuo. La DINA obtenía un lugar seguro y aislado para sus operaciones, mientras Schaeffer recibía protección política y privilegios legales. Durante esos años, Colonia Dignidad se convirtió en un laboratorio de represión. Ingenieros alemanes adaptaron equipos de vigilancia y radiocomunicación. Médicos de la colonia participaron en interrogatorios y experimentos con drogas. La frontera entre el fanatismo religioso y la maquinaria represiva del Estado chileno se borró por completo. Más allá de sus vínculos políticos, Colonia Dignidad representó una continuidad simbólica del proyecto nazi. La comunidad era una sociedad cerrada, racialmente homogénea y regida por principios autoritarios. La educación promovía la superioridad moral del pueblo alemán, la obediencia al líder y la desconfianza hacia el exterior. Los himnos entonados en actos comunitarios evocaban el pasado militar. Las festividades nacionales alemanas se mantenían intactas, con desfiles, uniformes y banderas. Los colonos creían ser una reserva espiritual de la Europa perdida. La estructura social imitaba la pirámide jerárquica del Reich. En la cúspide, Schaeffer. Debajo, un grupo reducido de mandos masculinos. Luego, las mujeres y los niños, subordinados en todo aspecto. El adoctrinamiento se extendía al trabajo. Las jornadas eran largas, los descansos escasos y el castigo físico frecuente. Los colonos eran convencidos de que la obediencia absoluta los purificaba del pecado. El miedo a la expulsión o al castigo mantenía el control. Schaeffer utilizaba la religión como instrumento de sometimiento psicológico, presentándose como portavoz divino. Durante los años 80, Colonia Dignidad amplió su papel dentro del entramado militar chileno. Sus instalaciones albergaban depósitos de armas, radios de alta frecuencia y laboratorios. El enclave fabricaba sus propios sistemas de comunicación y algunos informes de inteligencia
revelaron que Schaeffer ofrecía asistencia tecnológica a la DINA en temas de interceptación y codificación. En los registros posteriores al retorno de la democracia se hallaron arsenales de fusiles, granadas y explosivos, muchos de ellos de origen alemán. También se descubrieron registros de vuelos clandestinos y correspondencia con militares chilenos y extranjeros. Los túneles de la colonia fueron diseñados como refugios antiaéreos y celdas. Se sospecha que en ellos fueron enterrados prisioneros políticos desaparecidos. A pesar de los esfuerzos de excavación, muchas zonas siguen sin explorarse completamente. La estructura militar de la colonia no era improvisada. Schaeffer había reclutado a exsoldados y técnicos alemanes con experiencia en logística y armamento. La seguridad era férrea. Guardias uniformados patrullaban el perímetro y vigilaban los caminos con binoculares. Con el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, Colonia Dignidad comenzó a desmoronarse. Los primeros desertores revelaron el horror oculto: abusos sexuales sistemáticos, esclavitud laboral, castigos, desapariciones y colaboración con los servicios secretos. En 1997, Schaeffer huyó a Argentina, donde vivió oculto hasta ser capturado en 2005. Fue extraditado a Chile y condenado por violaciones y abusos contra menores. Murió en prisión en 2010, sin haber revelado los secretos más oscuros de su enclave. Durante las investigaciones judiciales se exhumaron cuerpos, se analizaron documentos y se comprobó la existencia de una red internacional de apoyo. Los archivos mostraron que Colonia Dignidad había mantenido contacto con exnazis en Sudamérica y Europa y que parte de su financiamiento provenía de donaciones de organizaciones alemanas ultraconservadoras. La comunidad sobreviviente cambió su nombre a Villa Baviera, abriendo sus puertas al turismo, pero el trauma colectivo permanece. Colonia Dignidad fue mucho más que una secta religiosa. Fue la manifestación tangible de la supervivencia ideológica del nazismo en el hemisferio sur. Representó la continuidad de un sistema basado en el control absoluto, la pureza étnica y la obediencia al líder. Hoy, Colonia Dignidad intenta presentarse como una comunidad turística, pero su historia continúa generando investigaciones y juicios. El Estado chileno la reconoce como sitio de memoria, y Alemania ha admitido su responsabilidad por no haber intervenido antes. Aún así, muchos de los archivos relacionados con su papel durante la dictadura permanecen clasificados. La historia de Colonia Dignidad sintetiza la paradoja del exilio nazi en América, el deseo de redención convertido en tiranía, el refugio transformado en prisión. Fue un laboratorio donde la ideología del Reich se reencarnó, mezclando fanatismo religioso, tecnología, represión y poder económico. Su existencia demuestra que el nazismo no terminó con la caída de Berlín, sino que se fragmentó en pequeños mundos autónomos. Los guardianes del secreto, redes financieras y apoyos invisibles. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba en los últimos meses de 1945, en los despachos de Berlín y Múnich no solo se planeaban rutas de escape humanas, sino también el rescate del tesoro económico del régimen A. Diferencia de la imagen del caos total, los altos mandos nazis actuaron con una sorprendente organización. Las SS, el Ministerio de Finanzas y ciertos bancos alemanes crearon un sistema de transferencia de activos hacia Suiza, Liechtenstein y España, con la esperanza de preservar los fondos del Reich y emplearlos en la reconstrucción futura de una red de poder. Los archivos financieros hallados tras la guerra revelan que grandes cantidades de oro fueron transportadas en secreto hacia los Alpes austriacos. Parte de ese botín fue enterrado o escondido. Otra parte se canalizó a bancos suizos bajo nombres codificados o empresas ficticias. El objetivo era claro: crear un fondo de continuidad. Los nazis sabían que la derrota era inminente, pero aspiraban a preservar los recursos materiales e intelectuales para un eventual resurgimiento.
Esta estrategia se convirtió en el corazón de lo que décadas más tarde se conocería como la red financiera nazi en el exilio, un sistema oculto que vinculó bancos europeos, empresas latinoamericanas y personajes influyentes de la posguerra suiza, oficialmente neutral durante la guerra. Fue el principal refugio financiero del nazismo en retirada. Bancos como el Schweizerische Kreditanstalt, el Union Bank of Switzerland y el Banco Nacional Suizo recibieron depósitos provenientes del Reich. El oro llegaba en lingotes marcados con sellos de países ocupados, Bélgica, Holanda, Austria o Checoslovaquia. A través de intermediarios se convertía en divisas o se transfería a cuentas privadas. Liechtenstein, pequeño principado protegido por el secreto bancario, servía como punto de tránsito hacia inversiones en América y España. A partir de 1944, mientras los frentes se derrumbaban, las SS canalizaron millones de francos suizos y dólares hacia compañías pantalla registradas en Vaduz y Zúrich. El mecanismo era simple y eficaz. Empresarios alemanes creaban sociedades neutrales, compraban participaciones en firmas sudamericanas o depositaban fondos en instituciones controladas por católicos y conservadores afines al régimen. Después de 1945, esas empresas se convirtieron en vehículos para financiar las Ratlines y el establecimiento de exiliados nazis en Sudamérica. El dinero no viajaba solo en maletas. Lo hacía disfrazado de inversiones agrícolas, proyectos industriales y ayuda humanitaria. Así, el oro del Reich se transformó en capital legítimo en el hemisferio sur. Los regímenes de Francisco Franco en España y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal fueron piezas clave de la red financiera. Ambos países, oficialmente neutrales, ofrecieron hospitalidad a jerarcas nazis y facilitaron transferencias bancarias disfrazadas de transacciones comerciales. En Madrid y Lisboa operaban oficinas del antiguo Ministerio de Economía nazi, que servían como centros de enlace entre los bancos suizos y las redes sudamericanas. Empresas españolas de importación y exportación funcionaron como intermediarias para mover bienes, maquinaria y dinero. A través de puertos como Cádiz, Vigo y Lisboa, se enviaban cargamentos hacia América del Sur con facturas falsas o sobreevaluadas, ocultando el traslado de activos financieros. Los servicios de inteligencia occidentales conocían parte de estas operaciones, pero durante los primeros años de la Guerra Fría prefirieron ignorarlas. Franco era un aliado contra el comunismo y los exnazis, expertos en tecnología y espionaje, resultaban útiles. La red financiera se fortaleció bajo esa complicidad silenciosa. Capital nazi transformado en capital anticomunista. Una vez establecidos en el Cono Sur, los fugitivos nazis encontraron en Argentina un terreno ideal para reinvertir sus fondos. El gobierno peronista fomentaba la llegada de capital extranjero, sin preguntar por su origen. Los bancos argentinos, en especial el Banco Alemán Transatlántico y el Banco Germánico de América del Sur, actuaron como receptores de depósitos transferidos desde Europa entre 1946 y 1955. Una corriente constante de inversiones alemanas fluyó hacia industrias textiles, metalúrgicas, químicas y agrícolas. Detrás de muchas de esas empresas se escondían exmiembros del Reich en Buenos Aires y Córdoba. Surgieron compañías con nombres anodinos, todas conectadas a un mismo entramado financiero de origen alemán. El dinero también sirvió para proteger a los fugitivos. Algunos abogados y empresarios locales gestionaban propiedades, cuentas y negocios en nombre de los recién llegados, mientras intermediarios suizos aseguraban la continuidad de los fondos. El sistema funcionaba bajo tres principios: discreción, reciprocidad y silencio. A cambio de inversiones y asesoramiento técnico, el Estado argentino ofrecía seguridad y legitimidad. Paraguay, pese a su tamaño, fue un nodo financiero clave. El régimen de Alfredo Stroessner no solo brindaba refugio físico, sino también amparo económico. El país carecía de regulación bancaria estricta,
lo que permitía depósitos anónimos y movimientos de dinero sin control. Ex-nazis radicados en Argentina transferían fondos a bancos paraguayos, donde el dinero se reinvertía en empresas agrícolas o forestales. Las fronteras porosas con Brasil y Argentina facilitaban el contrabando de bienes y divisas. Se crearon cooperativas alemanas que exportaban madera y ganado, pero su verdadero propósito era canalizar capitales provenientes de cuentas suizas. Algunos informes de inteligencia estadounidenses de la época mencionan la existencia de fondos negros utilizados para financiar actividades políticas anticomunistas en el Cono Sur, administrados por antiguos oficiales del Reich. El Paraguay de Stroessner funcionó, en la práctica, como un paraíso fiscal del nazismo exiliado. Desde allí se distribuían recursos a redes ideológicas y de seguridad en la región. En Brasil, el proceso fue más difuso, pero igual de profundo. Las colonias alemanas del sur, en estados como Santa Catarina y Río Grande do Sul, ofrecieron cobertura para empresas agroindustriales con capital europeo. Muchos ingenieros y técnicos alemanes, amparados por compañías mixtas, transfirieron tecnología y maquinaria procedente del Reich, en algunos casos reciclada de proyectos militares. En Chile, la red se concentró en el comercio de maquinaria pesada y farmacéutica. Colonia Dignidad participó indirectamente en ese sistema a través de intermediarios alemanes en Santiago. Las ganancias de la comunidad provenían de contratos agrícolas, producción de alimentos y talleres industriales. En los años 70, esos recursos se combinaron con fondos procedentes de Europa para financiar su expansión. En ambos países, las inversiones se disfrazaban como proyectos de cooperación técnica o asistencia al desarrollo. Sin embargo, tras la fachada de progreso, se escondían capitales que habían nacido del saqueo europeo. El secreto bancario suizo permitió que durante décadas no se conociera el verdadero alcance del dinero nazi. Las cuentas estaban registradas a nombre de sociedades anónimas creadas ex profeso para disolver la trazabilidad. Empresas en Liechtenstein o Panamá eran propietarias de otras firmas en Buenos Aires o Asunción, generando una maraña imposible de seguir. Algunas de esas sociedades siguieron activas hasta los años 80. Su función no era solo almacenar dinero, sino también financiar proyectos ideológicos. Parte de los fondos se destinó a editoriales revisionistas, grupos neonazis en Europa y fundaciones culturales en Sudamérica. El dinero del Reich se convirtió en una red global de influencia política, mantenida por descendientes o simpatizantes que jamás renunciaron al ideal de un renacimiento germano. El papel de los bancos fue fundamental. Sin su cooperación, la red habría colapsado. Los banqueros suizos y austríacos actuaron movidos por el lucro y el secretismo, aceptando depósitos de origen dudoso a cambio de comisiones. Durante décadas, estos fondos alimentaron inversiones, propiedades y fortunas que en la superficie parecían respetables. En plena Guerra Fría, los antiguos oficiales nazis se convirtieron en herramientas valiosas para Occidente. Sus conocimientos en espionaje, tecnología militar y anticomunismo los hicieron útiles para los servicios secretos de Estados Unidos y Europa. Organizaciones como la Gehlen Organization, creada por Reinhard Gehlen, trabajaron directamente con la CIA y el BND alemán occidental. A través de estos contactos, muchos ex-nazis fueron protegidos y financiados. Algunos recibieron asistencia para establecer negocios en Sudamérica, bajo la condición de colaborar con redes de información sobre movimientos comunistas. El dinero del Reich, lejos de ser confiscado, fue reciclado en la lucha ideológica contra la Unión Soviética. En América Latina, los servicios de inteligencia occidentales vieron en las colonias alemanas un recurso: comunidades anticomunistas, disciplinadas y autosuficientes. En este contexto, los fondos nazis encontraron nueva legitimidad. El pasado criminal se diluyó bajo la bandera del anticomunismo. Lo que había sido oro robado se transformó en inversión estratégica.
El concepto de guardianes del secreto no solo se refiere a banqueros o políticos, sino también a toda una red de encubrimiento moral y económico. Durante décadas, las fortunas originadas en el saqueo nazi se mezclaron con el capital global. Empresas alemanas que habían colaborado con el régimen reanudaron sus operaciones internacionales, utilizando intermediarios sudamericanos. El silencio fue el precio de la estabilidad. Europa necesitaba reconstruirse, América Latina modernizarse. Nadie deseaba abrir el pasado. Así, los mismos recursos que habían financiado la guerra sirvieron después para sostener industrias, bancos y gobiernos. Los guardianes no eran solo los ex-nazis, sino también los diplomáticos, religiosos y empresarios que comprendieron el valor político del olvido. Algunos de estos capitales se reinsertaron incluso en programas de desarrollo de Naciones Unidas o en contratos bilaterales. Nadie rastreaba su origen, bastaba con que el dinero fluyera. De esa forma, el legado económico del Reich se disolvió en el tejido financiero del siglo XX, invisible pero presente. En los años 50 y 60, mientras Alemania Occidental experimentaba su milagro económico, miles de millones de marcos circulaban entre Europa y Sudamérica. Parte de esos fondos provenía de las reservas ocultas del Reich. El resultado fue paradójico. El dinero del Reich ayudó a construir la prosperidad de la posguerra, disfrazado de capital legítimo. Mientras en Europa se levantaban monumentos a las víctimas, en el Cono Sur florecían industrias financiadas por los verdugos. A finales del siglo XX, la apertura de archivos suizos y estadounidenses comenzó a revelar fragmentos del sistema. Se descubrió que parte del oro nazi seguía depositado en cuentas inactivas y que algunas empresas creadas en los años 40 aún existían como holdings. Sin embargo, el rastreo completo fue imposible. El tiempo, las muertes y la falta de registros borraron gran parte del camino. En América del Sur, muchas de las compañías fundadas por exnazis se integraron plenamente en las economías nacionales. Sus descendientes continúan operándolas sin conocimiento del origen de sus capitales. El secreto sobrevivió no solo por complicidad, sino también por la fusión con el tejido económico global. El Reich, de algún modo, logró perpetuar su poder a través del dinero. Las redes financieras del exilio nazi fueron la columna vertebral invisible de su supervivencia ideológica. Mientras los cazadores de criminales perseguían hombres, el dinero escapaba por canales legales. A diferencia de los fugitivos, los capitales no dejaban huellas humanas, solo cifras. Los guardianes del secreto no portaban uniformes ni insignias. Eran banqueros, abogados y empresarios que entendían que la impunidad podía comprarse. El oro del Reich, transformado en inversión, permitió que la ideología que lo originó se mantuviera latente. No como proyecto político, sino como red de influencia y poder económico distribuida entre Europa y América Latina. En esa red, el dinero se convirtió en memoria silenciosa. Cada depósito, cada cuenta oculta, era una reliquia del pasado que seguía generando intereses, mucho después de que el Reich hubiera desaparecido físicamente. Cazadores y negacionistas, el contraataque de la memoria. Durante más de una década, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pareció olvidar a los miles de criminales nazis que habían escapado de Europa. Los juicios de Nuremberg marcaron el cierre simbólico del conflicto, pero no la justicia completa. En América del Sur, el eco del Reich sobrevivía sin sobresaltos, mientras Europa se reconstruía y las potencias entraban en la lógica de la Guerra Fría. Las comunidades de exiliados alemanes prosperaban en Argentina, Paraguay, Chile y Brasil. Los fugitivos se casaban, trabajaban y construían nuevas identidades. Las autoridades locales, cómplices o indiferentes, se limitaban a mirar hacia otro lado. La impunidad era el precio del olvido colectivo. Pero a mediados de los años 50, una nueva generación comenzó a despertar la conciencia internacional. El horror del Holocausto, hasta entonces silenciado, emergía en documentales, juicios tardíos y memorias personales.
Con ese despertar surgió también un movimiento destinado a cazar a los responsables que aún vivían libres, la venganza de la memoria. Durante la posguerra, los aliados elaboraron listas interminables de criminales de guerra. Muchos fueron condenados en ausencia, otros simplemente desaparecieron. En los archivos de inteligencia comenzaron a repetirse nombres: Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke, Klaus Barbie. Sus rastros se dispersaban por Sudamérica, donde vivían bajo identidades falsas, protegidos por comunidades alemanas y gobiernos afines. A medida que los años pasaban, la indignación crecía. Las víctimas sobrevivientes y sus descendientes reclamaban justicia. Entre ellos surgieron figuras que dedicaron su vida a la persecución. El más persistente sería Simon Wiesenthal, sobreviviente de Mauthausen, quien desde Viena coordinó una red internacional de informantes. Wiesenthal comprendió que el verdadero campo de batalla ya no estaba en los tribunales, sino en la memoria. Mientras el mundo olvidaba, él se dedicaba a recordar. Enviaba informes a gobiernos, investigaba documentos migratorios y presionaba a las autoridades. Así comenzó el lento y meticuloso proceso de caza del olvido. El caso más emblemático fue el de Adolf Eichmann, el arquitecto administrativo del Holocausto. Tras escapar de Alemania en 1950 con ayuda de las Ratlines, llegó a Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Clement Vivía en un barrio obrero. Trabajaba en una fábrica y mantenía una vida modesta, pero sus vecinos lo recordaban como un hombre reservado con un marcado acento alemán. En 1957, Wiesenthal recibió información sobre su paradero. La noticia llegó al Mossad, el servicio secreto israelí, que decidió actuar sin esperar cooperación internacional. En mayo de 1960, un comando israelí lo secuestró frente a su casa en el suburbio de San Fernando. Eichmann fue trasladado clandestinamente a Israel, donde enfrentó juicio público. Su testimonio estremeció al mundo. Hablaba del exterminio con la frialdad de un burócrata. Su condena y ejecución en 1962 marcaron un punto de inflexión. El juicio reveló no solo la magnitud de la impunidad, sino también la red de complicidades que lo había protegido. Argentina, humillada por la operación israelí en su territorio, negó haber conocido su verdadera identidad, aunque los archivos de migraciones demostraban lo contrario. A partir de entonces, el mito del refugio seguro para nazis comenzó a resquebrajarse. El otro nombre que simboliza la fuga perfecta es el de Josef Mengele, el médico de Auschwitz conocido por sus experimentos con prisioneros. Tras pasar por Italia, llegó a Buenos Aires en 1949 con un pasaporte de la Cruz Roja. Durante años vivió cómodamente, administrando empresas familiares y viajando libremente entre Argentina, Paraguay y Brasil. Cambiaba de domicilio con frecuencia, pero nunca abandonó la región. En 1959, la prensa alemana comenzó a publicar artículos sobre su paradero. Sin embargo, la red de protección que lo rodeaba le permitió escapar cada vez que la justicia se acercaba. Vivió sus últimos años en Brasil. Bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt murió ahogado en 1979, tras un ataque epiléptico en la playa de Bertioga. Su cuerpo no fue identificado hasta 1985. El mito de Mengele sobrevivió más allá de su muerte. Su historia representó la impunidad absoluta, el médico del horror que logró vivir 3 décadas entre la comodidad y el miedo, protegido por la indiferencia de gobiernos y comunidades que prefirieron no preguntar. Otro ejemplo de complicidad internacional fue el caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon. Tras la guerra, trabajó para los servicios de inteligencia estadounidenses que lo consideraban un activo valioso por su experiencia en la lucha contra el comunismo. En 1951, cuando su presencia se volvió incómoda, la red de inteligencia norteamericana facilitó su fuga a Sudamérica. Llegó a Bolivia bajo el nombre de Klaus Altmann y pronto se integró en la estructura militar del país.
Durante décadas, Barbie asesoró a dictadores bolivianos en técnicas de represión y contrainsurgencia. Participó en el golpe de 1980 que instauró el régimen de Luis García Meza y colaboró con redes de narcotráfico y tráfico de armas. Su captura en 1983 reveló la profundidad de las conexiones entre antiguos nazis y las dictaduras latinoamericanas. Extraditado a Francia, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Barbie encarnó la mutación del nazismo, del aparato totalitario europeo a la maquinaria represiva sudamericana. Los casos de Eichmann, Mengele y Barbie no fueron excepciones. En Argentina, Chile y Paraguay operaban redes de protección que incluían diplomáticos, sacerdotes, empresarios y militares. Las embajadas alemanas de posguerra, especialmente las de Alemania Occidental, se enfrentaban a un dilema: colaborar con las investigaciones o proteger a sus ciudadanos. En muchos casos optaron por la prudencia y el silencio. Los exnazis se ayudaban entre sí mediante asociaciones culturales o clubes alemanes. Compartían información, advertencias y contactos. En Buenos Aires, Córdoba y Bariloche funcionaban organizaciones benéficas y escuelas que servían como punto de encuentro. En Paraguay, las familias alemanas más influyentes protegían a fugitivos a cambio de asesoramiento técnico o apoyo financiero. En Chile, Colonia Dignidad ofrecía refugio temporal a prófugos y mantenía comunicación con redes similares en Argentina. Esta estructura de encubrimiento sobrevivió gracias a dos factores: la complicidad ideológica y el dinero. Los fugitivos disponían de recursos, conexiones y aliados dentro de las instituciones locales. En la práctica, muchos gobiernos preferían su colaboración a su extradición. Mientras los cazadores de nazis luchaban por exponer la verdad, un movimiento paralelo de negacionismo y revisionismo crecía silenciosamente. En Europa y América, grupos ultraderechistas comenzaron a reinterpretar la historia, minimizando o negando los crímenes del Holocausto. En Sudamérica, donde muchos exiliados residían, esa narrativa encontraba terreno fértil. En los años 70 surgieron publicaciones y círculos intelectuales que defendían la versión alemana de la guerra. Argumentaban que los juicios de Nuremberg habían sido venganza de los vencedores y que el comunismo representaba un mal mayor. Algunos de estos grupos recibieron apoyo financiero de empresas alemanas y fundaciones vinculadas a descendientes de exiliados. Su objetivo no era solo blanquear el pasado, sino mantener viva una identidad colectiva sin culpa. En comunidades alemanas del Cono Sur, el negacionismo se mezcló con la nostalgia. Las generaciones nacidas en el exilio crecieron escuchando versiones distorsionadas de la historia. Los crímenes se justificaban como errores del contexto y los perpetradores eran vistos como hombres de su tiempo. La memoria se convirtió en un campo de batalla ideológico entre la verdad documentada y la negación heredada. La captura de Eichmann y el juicio de Barbie marcaron hitos, pero el verdadero cambio se produjo en los años 90, cuando gobiernos democráticos comenzaron a revisar sus archivos. En Argentina, Chile y Paraguay se descubrieron documentos migratorios y registros de inteligencia que confirmaban la magnitud de la red de protección. Las investigaciones judiciales reabrieron viejos casos. El de Erich Priebke, por ejemplo, exoficial responsable de la masacre de las fosas ardeatinas en Italia, que vivía abiertamente en Bariloche como comerciante. En 1994, un documental italiano reveló su identidad. Fue extraditado a Roma y condenado a cadena perpetua. El caso conmocionó a Argentina, que tuvo que admitir su papel en el encubrimiento. Simultáneamente, la prensa internacional reexaminó la relación entre exnazis y dictaduras latinoamericanas. Los informes sobre Colonia Dignidad, los vínculos financieros y las operaciones encubiertas expusieron un entramado de décadas. El mito del refugio idílico se transformó en símbolo de la impunidad global del siglo XX. A diferencia de los pioneros, los nuevos cazadores de nazis trabajaban con archivos, bases de datos y cooperación judicial,
instituciones como el Centro Simon Wiesenthal, fiscales alemanes y organizaciones de derechos humanos emprendieron investigaciones transnacionales. Los años ya no eran excusa. Aunque los criminales fueran ancianos, la justicia debía alcanzarlos. En paralelo, surgieron iniciativas en América Latina para rescatar la memoria de las víctimas. En Buenos Aires, Asunción y Santiago se crearon exposiciones y proyectos educativos que vinculaban la historia europea con las dictaduras locales. La figura del nazi oculto se convirtió en metáfora del poder que se esconde tras el silencio. La justicia fue tardía, pero simbólica. Cada captura y cada juicio representaron una victoria moral sobre la indiferencia. En ellos se juzgaba más que a individuos, se condenaba a un sistema de impunidad construido sobre la complicidad del mundo libre. Sin embargo, mientras los juicios avanzaban, el revisionismo se transformó en discurso político moderno. En el cambio de siglo, Internet amplificó las teorías conspirativas y los movimientos negacionistas. Desde Europa hasta Sudamérica, surgieron páginas y foros que reivindicaban al nazismo como modelo de orden y atacaban la validez del Holocausto. En Chile, Argentina y Brasil, pequeños grupos neonazis comenzaron a usar símbolos del Reich mezclados con nacionalismo local. En algunos casos, descendientes de exiliados defendían la memoria de sus antepasados, argumentando que habían sido víctimas de propaganda aliada. La negación se convirtió en un refugio psicológico para las generaciones nacidas del exilio, una forma de justificar el silencio familiar. Frente a ese fenómeno, las instituciones educativas y los museos de memoria intensificaron su trabajo. El desafío ya no era capturar a los culpables, sino preservar la verdad histórica ante la distorsión digital. La caza de nazis en Sudamérica fue más que una operación judicial, fue un acto de reconstrucción moral. Cada proceso, cada testimonio y cada descubrimiento sirvieron para devolver a las víctimas su voz. En un continente acostumbrado al olvido, esa memoria tuvo un efecto doble. Recordó el horror europeo y reflejó las propias dictaduras locales. Los juicios contra Eichmann, Priebke y Barbie mostraron al mundo que la justicia podía ser tardía, pero no imposible. También expusieron la responsabilidad de las sociedades que habían dado refugio, revelando la delgada línea entre hospitalidad y complicidad. El proceso de memoria transformó el significado del refugio sudamericano, de paraíso para fugitivos a escenario de rendición moral. El continente que había acogido a los verdugos se convirtió, décadas después, en espacio de verdad y reconciliación. Los cazadores y los negacionistas representan dos fuerzas opuestas del siglo XX. Mientras unos perseguían la verdad, otros buscaban borrarla. Entre ambos extremos se desarrolló la lucha por la memoria, una batalla que continúa hasta hoy. Sudamérica fue su campo simbólico, el lugar donde el Reich intentó renacer y donde finalmente fue confrontado. La captura de Eichmann, la caída de Colonia Dignidad, los juicios tardíos y la apertura de archivos demostraron que ningún crimen puede enterrarse para siempre. La historia no solo pertenece a los vencedores, sino a quienes insisten en recordarla. El eco del Cuarto Reich, herencia, ideología y legado. El final de la Segunda Guerra Mundial no acabó con el nazismo, lo desplazó. Sus ejércitos fueron derrotados, su estructura estatal demolida, pero su ideología encontró refugio en la diáspora. En Sudamérica, ese desplazamiento adquirió una forma particular: la conversión del totalitarismo político en una cultura del silencio y la nostalgia. Los fugitivos del Reich llegaron al continente como individuos dispersos, pero en su interior conservaban la misma visión del mundo: jerarquía, pureza, disciplina, anticomunismo y desconfianza hacia la modernidad democrática. Durante las décadas siguientes, esos principios sobrevivieron dentro de comunidades cerradas, colegios alemanes, círculos culturales y familias donde la historia oficial era sustituida por un relato alternativo. Muchos de los jóvenes fueron educados en colegios alemanes,
administrados por comunidades que habían recibido apoyo financiero del exterior. En las aulas se enseñaba la historia de Alemania de forma atenuada. Se enfatizaba la reconstrucción económica, pero se omitía el genocidio. El nazismo se convertía en una etapa trágica, no en un crimen. Así se gestó la transmisión cultural del olvido. El resultado fue una segunda generación marcada por la ambivalencia, orgullosa de su herencia germana, pero incapaz de confrontar su historia. En lugares como Bariloche, Osorno, Encarnación o Blumenau, la identidad alemana se mantuvo fuerte, envuelta en un manto de discreción. El silencio fue una forma de protección, pero también de negación. A finales de los años 70, mientras Europa occidental se enfrentaba al surgimiento de grupos neonazis juveniles, Sudamérica experimentaba su propia versión, más dispersa pero igualmente cargada de resentimiento. La combinación de dictaduras militares, crisis económica y polarización política ofreció el terreno perfecto para el resurgimiento de símbolos y discursos autoritarios. En Argentina, Chile, Brasil y Paraguay aparecieron organizaciones pequeñas que reproducían el imaginario del Reich, uniformes, simbología rúnica y exaltación del orden. Algunos de sus fundadores eran descendientes directos de exiliados o simpatizantes de la ideología. Otros simplemente veían en el nazismo un símbolo de rebeldía y fuerza. El fenómeno no fue masivo, pero sí persistente. Durante las dictaduras de los años 70, las coincidencias ideológicas fueron evidentes. El anticomunismo, la represión sistemática y la concepción del enemigo como subhumano. Aunque los regímenes sudamericanos no eran nazis en sentido doctrinal, compartían la lógica del enemigo interno y el uso del terror como herramienta de control. La presencia de asesores alemanes, incluidos algunos ex-nazis, reforzó ese vínculo simbólico. En Chile, la DINA mantuvo relaciones con miembros de Colonia Dignidad. En Paraguay, Stroessner utilizó retórica racialista en su propaganda. En Argentina, algunos militares admiraban abiertamente la eficiencia del ejército alemán. El eco del Reich se filtraba en los discursos, en la estética y en las formas de poder. Tras la caída de las dictaduras, los antiguos simpatizantes del Reich se reorganizaron en asociaciones culturales y centros de memoria germana. En la superficie promovían la música, la gastronomía y las tradiciones. En sus círculos internos circulaban textos revisionistas, biografías de líderes nazis y material negacionista. En los años 90, con la llegada de Internet, estas redes se internacionalizaron. Desde Argentina y Chile se editaban boletines digitales que difundían teorías conspirativas sobre el Holocausto y exaltaban a figuras del nazismo. El Cuarto Reich se transformó en un concepto místico, una revolución espiritual que renacería cuando Occidente cayera en la decadencia moral. Estas ideas encontraron eco entre sectores ultranacionalistas y grupos de jóvenes desencantados. En algunos casos, la simbología nazi se mezcló con elementos locales. El cóndor, el sol incaico o la bandera chilena se fusionaban con la cruz gamada en grafitis y panfletos. El mensaje era siempre el mismo: orden, raza, identidad y rechazo a la modernidad. En las comunidades alemanas del Cono Sur, las nuevas generaciones comenzaron a descubrir lentamente la verdad. A partir de los años 2000, hijos y nietos de exiliados emprendieron investigaciones personales sobre el pasado familiar. Algunos hallaron registros de las SS, fotografías de campos de concentración, cartas firmadas con nombres falsos. Ese descubrimiento produjo una fractura interna entre el orgullo cultural y la vergüenza histórica. Documentales, novelas y testimonios comenzaron a revelar lo que durante décadas había sido tabú. En Bariloche, descendientes de fugitivos reconocieron públicamente la complicidad de sus abuelos. En Chile, antiguos colonos de Colonia Dignidad contaron su experiencia de adoctrinamiento. En Paraguay, periodistas rastrearon los archivos migratorios que mostraban el ingreso masivo de alemanes
tras 1945. La memoria individual se transformó en memoria colectiva. Los hijos del exilio rompieron el pacto de silencio, pero el peso simbólico del pasado siguió presente. Para muchos, el Cuarto Reich ya no era un proyecto político, sino una herida heredada, la conciencia de haber crecido sobre los cimientos del horror. En las últimas décadas del siglo XX, el gobierno alemán comenzó a enfrentar su responsabilidad en la protección involuntaria de exnazis en el extranjero. Durante años, Alemania Occidental había priorizado la estabilidad política sobre la persecución judicial. Muchos fugitivos conservaron pasaportes válidos o recibieron pensiones del Estado solo con la presión de organizaciones de derechos humanos y el trabajo de los cazadores de nazis. Berlín aceptó la magnitud del problema. Alemania financió misiones de cooperación judicial con Argentina, Chile y Paraguay, ayudando a identificar a exmiembros del Reich aún vivos. También promovió programas de memoria histórica en las antiguas comunidades alemanas. Sin embargo, gran parte de los responsables murieron antes de ser juzgados. El legado judicial fue limitado, pero el simbólico resultó inmenso. La aceptación de que el nazismo no terminó con la guerra, sino que persistió en la diáspora. En el siglo XXI, el nazismo dejó de ser una ideología subterránea para convertirse en un fenómeno digital global. En Sudamérica, los grupos neonazis resurgieron con fuerza a partir de la crisis económica y la radicalización política. En Argentina, Brasil y Chile, organizaciones de jóvenes adoptaron símbolos hitlerianos combinados con discursos nacionalistas modernos: odio al inmigrante, culto al cuerpo, nostalgia de orden y pureza. Las redes sociales amplificaron su alcance. Sitios web y canales de video difundían propaganda revisionista, mezclando negacionismo histórico con teorías conspirativas sobre globalismo y degeneración cultural. El mito del Cuarto Reich se transformó en una narrativa apocalíptica. El retorno de una élite blanca destinada a salvar al mundo de la decadencia. En algunos sectores, este discurso se fusionó con movimientos esotéricos o pseudo-religiosos. El nazismo dejó de ser una política y se convirtió en una mitología de la pureza y la redención, capaz de adaptarse a nuevas generaciones sin uniforme, pero con el mismo lenguaje del odio. Frente a este resurgimiento, los gobiernos y la sociedad civil emprendieron un trabajo de memoria. Museos, archivos y centros culturales transformaron antiguos refugios en lugares de reflexión. En Chile, Villa Baviera se convirtió en sitio de memoria, con recorridos guiados que explican la historia de la comunidad y sus crímenes. En Argentina, el Museo del Holocausto de Buenos Aires amplió su enfoque para incluir la historia de los fugitivos nazis y su integración en el país. En Paraguay, instituciones académicas comenzaron a investigar los vínculos entre Stroessner y las redes alemanas. Estos esfuerzos buscan romper la herencia del silencio, reemplazando la vergüenza con conocimiento. Uno de los aspectos más sutiles del legado nazi en Sudamérica es su conversión en estética. La arquitectura bávara de Bariloche, las colonias alemanas en el sur de Chile, los festivales de cerveza o los clubes germánicos son parte del paisaje cultural, pero bajo esa normalidad subsiste un imaginario de orden, limpieza y jerarquía heredado del pasado. En algunos casos, esa estética se asocia inconscientemente a valores de disciplina y superioridad. La línea entre orgullo cultural y herencia ideológica es difusa. La fascinación turística por los pueblos alemanes del Cono Sur ignora a menudo su origen histórico. Colonias fundadas o repobladas por fugitivos del Reich. La cultura visual del nazismo reaparece en contextos populares, despojada de su contenido político, pero aún cargada de poder simbólico. Así, el eco del Cuarto Reich sobrevive no como programa político, sino como memoria estética, una sombra cultural que se repite sin saberlo. Pese a la evidencia histórica, persiste el mito del Reich oculto. En el imaginario popular, especialmente en sectores conspirativos,
Se cree que algunos jerarcas nazis sobrevivieron y organizaron desde Sudamérica una red secreta destinada a resucitar el poder alemán. Libros, películas y teorías pseudohistóricas han alimentado esa fantasía. Submarinos hundidos en Patagonia, bases en la Antártida, tesoros enterrados en los Andes. Aunque sin fundamento real, estas historias reflejan un fenómeno más profundo: la necesidad de explicar la persistencia del mal mediante el mito. El Cuarto Reich no existe como organización, pero sí como símbolo de continuidad. Representa el miedo a que el fascismo nunca desaparezca, solo cambie de forma. La realidad, más compleja, demuestra que el Reich sobrevivió en fragmentos, en cuentas bancarias, en comunidades cerradas, en ideas transmitidas sin nombre. Su poder no fue el de las armas, sino el de la memoria deformada. El recorrido de los fugitivos nazis y de sus herederos ideológicos convierte al continente sudamericano en un espejo de Europa. Aquí se repitieron los mismos dilemas: justicia o impunidad, memoria o negación, progreso o silencio. Cada país enfrentó su propio reflejo: Argentina con sus refugios, Chile con Colonia Dignidad, Paraguay con Stroessner, Brasil con sus colonias del sur. El Cuarto Reich fue una metáfora de continuidad, pero también una advertencia. Demostró que las ideologías totalitarias no desaparecen, se transforman y adaptan al entorno. Sudamérica, con su mezcla de acogida y amnesia, permitió observar cómo el pasado europeo podía reproducirse a escala continental. Hoy, a casi un siglo del ascenso del nazismo, su sombra aún se percibe en el Cono Sur, en discursos extremistas, en comunidades cerradas, en el uso banal de sus símbolos o en la desmemoria colectiva. El eco del Cuarto Reich no resuena en marchas ni en desfiles, sino en las grietas de la historia, en cada intento de negar el horror o justificar el autoritarismo. Pero también existe el eco contrario, el de la memoria que se niega a olvidar. En los juicios, los memoriales y las voces que narran, la verdad persiste como respuesta. El mito del Reich sobrevivió, pero también su derrota moral. El continente que una vez sirvió de refugio se ha convertido en guardián de la advertencia. Ningún imperio de odio muere del todo, a menos que se lo recuerde con toda su oscuridad.